Permiso a todos ustedes, vamos a comenzar a grabar la sesión. Ya en este momento tenemos la grabación de nuestra sesión con el permiso de todos ustedes. ¿Para qué? Antes de que se me olvide, tendríamos segundo parcial para el lunes 8, ¿listo? Para el lunes 8 de marzo, perdón, es decir, de febrero. Pues para que por favor estemos pendientes, bueno. Les preguntaba hace un momento a los compañeros que cómo han estado hasta ahí el repaso, que si de pronto han surgido dudas de cosas que no estaban claras al comienzo, o todo ha sido retomado pues, bien hasta el momento, o han tenido alguna duda que haya surgido en estos días de nuestra sesión, desde el lunes. ¿Todo perfectamente claro? Ok. Vale, entonces vinimos hablando de nuestros diodos. Bueno, hablamos de los encapsulados, de nuestra curva ideal de voltaje corriente, que esta curva es la que nos describe el comportamiento según la ecuación de Chokli que teníamos acá atrás. Acá, la ecuación de Chokli que nos describe el comportamiento del diodo. Ok, entonces retomemos. Hablamos de nuestra resistencia. Bueno, comenzamos desde acá. Tenemos nuestro diodo semiconductor, que el diodo ya sabemos que posee un comportamiento semejante al de un interruptor, pero dejando pasar corriente en un solo sentido. Es decir, que depende, yo creo que la polarización de mi diodo, voy a tener que se comporta como un interruptor cerrado para el paso de corriente en ese sentido, o en un interruptor abierto para el paso de corriente, teniendo un voltaje de bloqueo, ¿cierto? Entonces, esa parte está clara y es súper importante. ¿Listo? Entonces, de ahí recordemos que la electrónica se funda en eso, en el control del flujo de electrones, el control de flujo de las partículas pequeñas, ¿cierto? Entonces, encontrar un parámetro de flujo haciendo uso de otro parámetro. En este caso, la polarización del voltaje es la que me controla el flujo de corriente sobre el dispositivo. Entonces, idealmente, si vamos a comparar el comportamiento de nuestro diodo con el comportamiento de un interruptor mecánico, idealmente desearíamos que cuando queremos que haya paso de corriente, o sea, cuando tengamos el interruptor cerrado, la caída de tensión, ¿cuánto esperaría yo que fuera? ¿Quién me colabora con esa pregunta? A ver acá cómo estamos. Camila está aquí de primeras. Camila, la caída de tensión en un interruptor abierto, ¿cuánto desearía yo que fuera? Ya. Perdón, es que tenía los audífonos. La caída de tensión. Sí, señora. La caída de tensión sobre un interruptor abierto, ¿cuánto esperaría que yo fuera? Que fuera la caída de tensión. ¿Cero? ¿Cero? De tensión. O sería máximo. No, sí, máximo. La del... Ya se me olvidó, sí, ingeniero. La de la fuente.
¿Vale? ¿Alguien más nos ayuda con esa pregunta? Ingeniero, pues no serían ahí los 07, los 07 voltios. Jairo, pero estamos preguntando sobre el interruptor. O sea, sería sobre este dispositivo. No sobre el diodo, sino acá. A eso quiero llegar. Bueno, está bien, no les pregunto más, pero no sé. A eso quiero llegar, que digamos que el comportamiento ideal es comportamiento semejante al de un interruptor mecánico. ¿Mm? Diferencia es que no estoy, el interruptor me permite el paso de corriente en ambos sentidos, mientras que en el diodo él me va a permitir solamente en un sentido. Entonces, por eso la flechita, la del interruptor acá, ¿sí es? Diciendo que solo pasa corriente hacia allá. Entonces, idealmente, si yo abro acá ese circuito y mido acá la tensión, ¿cuánto es la diferencia de potencia que yo encuentro acá? Camila dice que la de la fuente. Vale, Camila, muy bien. Y además, otra pregunta. ¿Cuánto esperaría que haya de corriente en ese circuito cuando tengo el circuito abierto yo? 0. Cero. ¿Listo? Entonces, eso sería un diodo ideal, que me permita el paso de corriente, que cuando esté abierto, o sea, cuando no esté polarizado, caída de tensión igual a VCC, o, hablando coloquialmente o de una forma no técnica, la que le pongan, ¿sí? Lo que le caiga, que me lo bloquee. No me puede dejar pasar voltaje ahí. ¿Listo? Desde que se polariza en inversa no puede no se puede dejar de bloquear el voltaje, tiene que dármelo bloqueado y dejarme el circuito sin corriente. ¿Listo? Corriente cero. Idealmente, repito yo, como un interruptor. Pero nosotros vimos que en la práctica, o sea, en las curvas reales, tengo una corriente negativa que es la de saturación, la que decíamos que es pequeñita, que se me va acá por el diodo en inversa, esta de acá, vean, esta es sub S, la corriente de saturación, ¿sí? Que se me va aquí en inversa, dijimos que es de valores de picofaradios, ¿cierto? Pero idealmente yo quiero que sea cero. Esta línea azul es la de mi comportamiento ideal, ¿listo? Y que tenga caída de tensión de cero y cuando esté polarizado en directa, o sea, interruptor cerrado, eso es un VCC, o sea, interruptor cerrado, uff, se me perdió el reglón. Eso, interruptor cerrado. ¿Y cuántos esperaría yo que hubiera de caída de tensión sobre un interruptor cerrado? Si yo pongo aquí las puntas de mi multímetro a cada extremo del interruptor y quiero medir cuánto debería darme acá en ese interruptor, cuando esté cerrado. Diana Paola, ¿estás ahí? Cero. ¿Alguna otra respuesta diferente a la de Diana Paola que nos escribe que es cero? Ok, correcto, Diana Paola. Entonces, si idealmente, si yo cierro acá, ¿cierto? Quiero que mi voltaje sea cero, pero que la corriente que pasa sea toda la que mi circuito necesite. Que este interruptor no tiene por qué limitarme la corriente, o sea, idealmente hablando. Entonces yo deseo que mi diodo se comporte de esa manera. ¿Listo? Ese es el diodo ideal. Un interruptor que depende de su polarización, si queda abierto o cerrado, conduciendo en bloqueo, con una caída de tensión de 0 voltios y una limitante de corriente que no existe. ¿Listo? Sin limitante de corriente.
que la corriente que pida la carga se la deje pasar. Igualmente, cuando esté en bloqueo o equivalente a interruptor abierto, tenga una caída de tensión de 0 voltios, o sea, que no me haga consumo. Perdón, una corriente de 0 y una caída de tensión igual a la que le ponga la fuente. ¿Listo? Entonces, ¿esa qué ventaja me da? Que el consumo de potencia se me va. No hay, ¿cierto? Cuando está conduciendo tiene caída de tensión de 0 voltios y corriente a la que le pongan. Entonces su potencia o su potencia consumida es 0. Y cuando está abierto, tiene corriente 0 y potencia a la que le pongan y voltaje al que le pongan. Entonces su consumo en bloqueo también va a ser 0 vatios. ¿Listo? Entonces esa es otra gran ventaja de los dispositivos de semiconductores de estado sólido. Entonces, esa es la semejanza o lo que se espera de el diodo ideal, que se comporte como interruptor mecánico en conducción en un solo sentido. Vamos a encontrar los niveles de resistencia que tiene un diodo semiconductor. Entonces, primero vamos a encontrar la resistencia estática, ¿sí? Entre los niveles de resistencia tenemos la resistencia estática, que la denotamos con R mayúscula sub D mayúscula, y es igual al B sub D sobre el I sub D. Edinson, ¿estás ahí? Vale, Edinson. Recuérdame en qué caso yo utilizo esta V, que sería la V mayúscula, para denotar y en qué caso yo utilizo esta V, que sería la V minúscula. O lo mismo con la I, en qué casos utilizo yo, para qué magnitudes físicas denoto yo con la I mayúscula y cuáles con la I minúscula. ¿Recuerdan eso? ¿Alguien que nos recuerde eso, por favor? De pronto nos puede ayudar Jairo. Jairo, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Tú de pronto nos puedes ayudar con esa duda? Era la I de abajito, eso es para corriente. La I La I de minúscula. arriba es para, no me acuerdo. La otra es para voltaje y la otra es para, no sé. Pero mira, esta Esta es I es para un voltaje, semejante a esta. una se toma para un voltaje y la otra se toma para, Y esta es la que yo coloco acá. ¿Y en qué casos utilizaría yo la minúscula o la V minúscula o o la I minúscula? ¿O en qué caso yo utilizo la V mayúscula para voltaje? O sea, esto es para corriente y eso es para voltaje. Eso no tiene pierde, ¿sí? Pero ¿en qué casos utilizo yo la mayúscula y en qué caso utilizo la minúscula? O en voltaje o corriente. ¿Nunca se han puesto a detallar eso? Sigue aquí mi listica. Nicole, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Sí te has detallado eso? Sí, pero no me acuerdo en este momento para qué casos es. Vale. Sergio, ¿estás ahí? Sí, señor. No sé, pero de pronto sería como que las letras mayúsculas puede ser para las fuentes y las minúsculas para los otros elementos del circuito. No. ¿Y Víctor? ¿Estás ahí, Víctor? Víctor, si tienes dificultades, uy, bueno, no, está bien, no pregunto más porque me dice. Eh, pues la idea es que estos se usan para valores de C, ¿listo? Y estos para valores de T, o que varían en el tiempo o alternos, ¿listo? Entonces ustedes me comentan a encontrar que esta B es para un valor que no es de C, simplemente varían en el tiempo, ¿listo? Y eso va a encontrar para valores de C.
Simplemente que alcancemos a llegar a los temas más adelante, van a encontrar ustedes que comenzamos a alimentar nuestros circuitos con valores alternos y van a encontrar eso. Entonces, cuando yo tenga acá mi... eh, hola, Víctor, señor. Qué pena, ingeniero, que metí mal el dedo. Señor, Buenas no, tardes. tranquilo. ¿Cómo era la Hasta, pregunta? hasta a mí me pasa a veces que voy a abrir el micro y se me cuelgo la sesión. Ok. Les O sea, que en qué preguntaba caso. eso, que en qué casos suelo utilizar esta V o la I mayúscula y en qué casos utilizaría la V o la I minúscula. Si las V son para voltaje, la I sí para corriente, pero en qué casos utilizo cada una de ellas. Ok. Circuitos de corriente alterna se veía que eh, la V mayúscula y la I mayúscula se podían usar como bueno, corriente continua o cuando no había función sinusoidal, ¿no? La V y la I Exacto, minúscula. exacto, lo que les decía, Sí, cuando cuando eran estos son para infunciones. valores DC y estos para Eso valores de es. T. Cuando Sí, estas son entonces, funciones de T generalmente. valor máximo. Cuando hay un valor máximo de una, ¿a qué? De una variable, corriente o voltaje, pues se usa la V mayúscula, la I mayúscula. Cuando ya No, no, es no, un valor en función promedios. de eso. DCs o promedios. O average que llaman a veces. Esto, ¿listo? Eso es de acá, las mayúsculas. Y las V's y las minúsculas cuando tenemos funciones de T. Les decía que, por ejemplo, hay unos circuitos que vamos a ver más adelante donde uno le coloca acá la R y aquí arriba va el DC, el VCC que llamamos, y aquí yo tengo una fuente alterna. Y esto es mi B y esto es B. Esto es B sub I o B de T o B de entrada. Bueno, y aquí lo mismo, aquí sale un B sub O minúscula y todas las demás son Bs, los valores de corriente. También tengo la corriente que va por acá y tengo la corriente de base que va por acá. Es para que lo tengan presente cuando ustedes revisen su bibliografía o sus fuentes, van a encontrar que van a ver los dos valores dentro del mismo circuito. Valores alternos y valores directos y tienen que saber diferenciarlos, cuál es cuál. Bueno, entonces tenemos nuestra resistencia, la primera resistencia que vamos a ver es la resistencia DC, que es esta, la anotamos con R mayúscula y D mayúscula, ¿listo? O también conocida como resistencia estática, ¿listo? Entonces, esta es nuestra B sub D sobre I sub D, que son los que nosotros vamos a ubicar, vamos a ver cómo se ubican en la curva que me describe el comportamiento del diodo. Entonces, vamos a tener que acá ubicamos el B sub D y acá ubicamos el I sub D. Típicamente este B sub D, dependiendo si es de silicio o de germanio, va a tener dos valores. Recuerden ustedes, por favor. A ver, nos devolvemos, Sergio. ¿Recuerdas cuánto sería el B sub D típico para silicio? Sergio, ¿estás ahí? Nicole, ¿estás ahí? Sí, señor. Son de 0,7 y 0,3 el de germanio. Sí, señora, muy bien. Entonces, teniendo esos valores que ya decimos que son más o menos los que se mantienen, ¿cierto? Ya dijimos que esto varía muy poco desde 0,6 a 0,70 de pollita y acá para germanio pues también varía muy poquito también, esto se mantiene alrededor de 0,3. Entonces lo que realmente me va a hacer variar este valor de RD va a ser el valor de la corriente. Y pues apenas pues, matemáticamente lo podemos ver que
Es que es inversamente proporcional, ¿no? O sea, si tengo una corriente alta, pues voy a tener una R pequeña. Y si tengo una corriente pequeña, voy a tener una RD alta. Entonces, realmente que me va a controlar ese valor de resistencia estática o DC ¿va a ser quién? Pues va a ser la corriente que pasa a través del diodo. Perdón. Bueno, aparte de esa resistencia que es resultado del voltaje y la corriente que caen sobre la corriente que pasa a través del diodo y el voltaje que cae sobre el diodo, eh, vamos a tener también una resistencia dinámica. Nuestra resistencia dinámica. Esa resistencia dinámica también se va a encontrar, o vamos a ver qué corresponde a la resistencia que coloca el diodo, el dispositivo, al paso de la corriente o de la energía alterna. Esa sale a partir del punto Q que nos da el B sub D y el I sub D, pero se obtiene haciendo eh, el delta desde ese punto. Es decir, que si yo quiero, que si tengo una amplitud que va a variar, por ejemplo, para este ejemplo, si tengo mi punto Q, tengo una onda alterna de es como si yo montara esta onda alterna, el cero de la onda alterna sobre mi punto Q, y las amplitudes máximas que puede alcanzar mi señal alterna son las que me van a determinar ese delta, cuánto vale, ¿sí? Entonces el delta va a ser la diferencia entre el punto mínimo y entre el punto máximo y el punto mínimo, ¿cierto? Igualmente para voltaje, ¿ven? Entonces el delta va a ser del desplazamiento que puede alcanzar mi onda, mi onda alterna sobre ese punto. Este punto tiene una particularidad que es que dentro de más abajo esté este punto en la curva, recordemos que ese punto es el que ubicamos acá, ¿cierto? Dentro de más cerca al origen al origen de la curva, al origen que pues dentro de más abajo esté ese punto, el delta que se puede producir es más pequeño. Si ese delta es más pequeño, pues obviamente el R minúscula sub D minúscula va a ser más pequeño. Básicamente es eso. Vale, ok. Entonces, ese sería el punto Q que tenemos ubicado en la gráfica anterior, pero en este caso, pues para el delta que se da cuando la señal tiene variación en su amplitud de corriente o de voltaje.
Miren acá lo que les decía, el ejemplo que les colocaba antes, el ejemplo anterior. Entonces, el caso que les expongo. Acá tengo un punto muy cerca del origen. El delta de voltaje es parecido, pero cambia bastante. Es el delta de, ¿de qué? De corriente. Pero acá no calculé el valor. ¿Quién me ayuda, por favor? Acá nuestra fórmula es delta de BD sobre delta de ID. Entonces, este lo vamos a hacer con 0,11 sobre voltios sobre 4 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Cuánto nos da este en ohmios? Y ese sería eh, delta de sería delta de BD sobre delta de ID, nos daría 0,02 voltios sobre 10 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Cuánto nos da este? 11 sobre 4 por 10 a la menos 3. Entonces, este nos da 27,5 ohmios. Y este nos daría, gracias, Nicole. Víctor, ¿tiene la mano arriba? Mm, ¿Tienes que decir algo? Eso nos daría 2 ohms. Gracias, Anís. Entonces, en cuenta lo que les decía hace un momento. En este caso, mientras más bajo o más cerca del origen está el punto Q, más alta será la resistencia. Entonces, des en cuenta que para este punto de acá arriba, para este Q, esta RD nos da solamente 2 ohmios. Y a pesar de que pues uno diría, no, pero pues, simplemente pasó, son miliamperios, ¿sí? Pero es que por 10 veces, ¿sí? Y para este punto de acá abajo, esta R nos dio 27,5 ohmios. Es mucho más de 10 veces, ¿cierto? Casi 14 veces. El aumento en, realmente si vemos el delta cambió únicamente, pasó de 10 a 4. Esa es nuestra resistencia dinámica. Y vamos a ver cómo se comportó la resistencia estática. La resistencia estática, vean ustedes que el cambio que tuvo también fue considerable, ¿verdad? Sí, también fue cercano a 10 veces, un poco más de 10 veces. El cambio que tuvo simplemente pasar de acá acá en la parte donde tenemos una corriente pequeña, es bastante alta, 350 ohmios, y en la parte donde tenemos una corriente mucho mayor, fue mucho menor. ¿Listo?
Y para terminar tenemos la resistencia en alterna dinámica, que o sea, la sacamos del concepto que traíamos nosotros de la ecuación de Chauvet. ¿Sí? ¿Listo? Entonces recuerden vean nuestra ecuación. Esta es la ecuación a donde vamos a llegar. ¿Listo? O sea, usando esta ecuación con esta ecuación como concepto y ayudándonos un poquito de la matemática y de la ecuación de Chauvet, vamos a llegar a una ecuación general que nos sirve para solucionar todos esos casos de delta. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos delta de B sobre delta I de. ¿Listo? Y a partir de esa ecuación un poquito de matemática que le aplicamos, decimos que bueno, tenemos inicialmente esta ecuación, ¿de dónde viene? Esta es nuestra ecuación de Chauvet, ¿se acuerdan? I sub D es igual a I sub S por el factor de E a la B sub D sobre N por B sub T menos 1. ¿Listo? Y vamos a derivar a ambos lados de esta función con respecto a B sub D. ¿Listo? Y ahí sí aparece esta ecuación. Mire. Derivada de I sub D con respecto a B sub D es igual a la derivada de I sub S, todo esto está acá, lo metemos en el corchete, es igual a la derivada de todo esto con respecto a B sub D. ¿Listo? Entonces, bueno, le aplicamos la derivación al exponencial, sacamos el resultado de lo que nos da derivar esa parte de adentro. Recordemos que I sub S es constante, B sub D es constante, B sub D es mi variable que estoy derivando con respecto. N y B sub T son constantes, menos 1 es constante, entonces bueno, finalmente nos queda esto, 1 sobre N por B sub T, factor de I sub D más I sub S. ¿Listo? Y como decimos que, ustedes saben que eso es muy común, ¿no? Ese es un valor supremamente pequeño, entonces lo despreciamos y lo mandamos que es 0. ¿Listo? Entonces nos queda I sub D por 1 sobre N por B sub T. Y ahora decimos que dividimos todo, invertimos esto, ¿sí? A ambos lados, entonces hacemos el inverso multiplicativo de esto, o sea, 1 sobre todo esto, y nos queda la derivada de B sub D con respecto a I sub D es igual a RD, ¿cierto? Porque decimos que esta es un delta muy pequeño, ¿cierto? Delta B sub D sobre delta I sub D. Decimos que esta derivada, cuando son deltas muy pequeños, es derivada. Cuando son deltas más grandecitos, pues es un delta, no es una derivada. Es igual a R sub D, igual a N, porque invertimos eso también. Miren, entonces nos queda el I sub D abajo y el NBT arriba. Nos queda R sub D es igual a N por B sub T sobre I sub D. Y nosotros por allá atrás, cuando hablamos del voltaje de la figura térmica y todo eso del diodo, decíamos que B sub T por N tendría a ser 26 milivoltios, ¿cierto? Nos queda una formulita final que nos queda R sub D para alterna o dinámica del diodo es igual a 26 milivoltios sobre la corriente de diodo, la corriente que atraviesa el diodo. ¿Listo? Esta ecuacióncita, por favor, ténganla presente. ¿Listo? Más adelante la usamos para transistores, para entender otro concepto de transistores. Bueno, y quedamos con esa ecuacióncita. Toda esa carta para eso. Y acá hay otra resulta que ustedes pueden encontrar que tiene en cuenta este RB. Ese RB corresponde a una resistencia del transistor cuando se conecta. Entonces, esa R sub B, digamos que es una diferencia que se tiene en cuenta para mantener como el error, digámoslo así.
Entonces, eso es un valor chiquita que le ponen a veces, se lo suman ahí para tener en cuenta 1.5 ohmios más o menos, si mal no recuerdo, pero debe estar. Mm, sí, es como para cuando se me sale de la curva, entonces yo le pongo este oro para cuadrarlo. Ay, perdón, acá. Y aquí llegamos ya a la resistencia que llamamos resistencia promedio. Entonces, esa resistencia promedio lo que hace es que, eh, bueno, para encontrarla como resistencia promedio, o también la pueden encontrar como average, o R a sub B. Esta es una R. En un segundo borramos eso. Acá, R a B de average. ¿Listo? Es lo mismo. Pueden encontrarla así también. Sobre delta de I sub D, punto a punto. ¿Listo? Es decir, que hace un momento lo que yo hacía era colocar un punto y extrapolarlo y tomar dos puntos y hacer un delta. ¿Sí? Bueno, un punto. La recta es tangente. Uy, perdón. La recta de la que yo tomo el R de sub D para hacerlo del dinámico, debe ser tangente a mi curva. ¿Listo? Pero los puntos que yo tomo no están sobre la curva. No están sobre la curva. ¿Listo? Esos puntos para RD no están sobre la curva, están sobre una recta tangente. Mientras que los de la R promedio sí están sobre, no tengo un punto Q y voy a calcular es entre dos puntos de la línea, sin importar, de la curva, que están sobre la curva, sin importar dónde está el punto Q. Solo a adquirirlo, a medirlo sobre la curva. ¿Listo? Vale, ok. Entonces, aquí hablamos de los niveles de resistencia que yo voy a encontrar en mi diodo. El RD, que es la estática o SD, el RD minúscula, que es la dinámica o SA, y la RD promedio, que también es en CA. Esta que es la promedio, también se ve, es por la magnitud del espacio en el cual viene. Por ejemplo, mi corriente puede venir aquí en este orden así, y esa es la R promedio que esta es la R que yo mantengo acá, es la R promedio que va a mantener para esa curva de corriente y para una curva de voltaje que aplique o que quepa acá. ¿Listo? Bueno, el modelo por segmentos, que ya veíamos que todo lo que yo tengo acá dentro de este diodo, todo lo que tengo acá dentro de este diodo, es lo mismo que yo tengo dentro de esta caja azul que está acá. Es mi modelo equivalente. Ese cilindro azul con bandita negra es mi diodo. Y lo que tengo, el equivalente eléctrico de lo que tengo ahí adentro, es esta cajita azul de acá. Entonces decíamos que inicialmente vamos a hacer un análisis por un modelo que se llama modelo por segmentos. Ese modelo, ¿qué me va a decir a mí? Me va a decir que esta parte de la recta, de acá hacia abajo, yo la puedo similar a esta recta que tengo aquí en azul. O sea, no tengo en cuenta el codo acá, este codo, ¿sí? Este de acá no lo tengo en cuenta, y solo la parte lineal. ¿Listo?
Y entonces, a partir de eso, voy a decir que la R promedio la voy a calcular entre el delta de I de 0, acá delta de I de 0 y delta de I de 10. Y como estoy diciendo que voy a tener solamente esta línea recta que tengo en azul, que no voy a tener en cuenta este codo, es como si arrancara desde aquí de 0.7 y llegara a un punto en corriente de voltaje, donde diga ahí a ese máximo llegué yo y hago la línea, ¿sí? Y esta es la parte lineal que voy a trabajar con mi diodo. Esta es la parte lineal. Ahí me está diciendo, mi diodo me está diciendo, mi curva me está diciendo que tengo una R promedio constante, ¿cierto? Porque hacen cuenta que ese delta de B de, este delta de B sub D y este delta de B sub I sub D son constantes, ¿cierto? Para esta corriente y para ese voltaje. Entonces me queda una R promedio para cualquier voltaje y corriente sobre la recta, me va a dar que tengo 10 ohmios. ¿Listo? Ahora, ese es un segmento, o sea, lo que hacía ahí era segmentar o decir, o extrapolar la parte lineal del diodo, decir que ahora tenía una recta y que arrancaba desde cero corriente hasta la corriente que el diodo soportara y arrancaba de voltaje desde muy poquito, cercano a 7 voltios, hasta un poquito más allá de 7 voltios. Pero entonces acá ya, ¿qué hago? El modelo simplificado lo que me hace es quitar la pendiente de la recta. Si antes yo tenía aquí mi recta, decía que era así, que tenía una pendiente que me daba 10 ohmios, pues ahora aquí lo tengo es totalmente perpendicular. Ya me da una pendiente que me da es 0 ohmios. ¿Listo? 0 ohmios. Entonces, aquí hace un momento, esta resistencia promedio para alterna, yo la traía y la colocaba acá, entre el más resistivo. El diodo ideal, que recuerde que dijimos que se comportaba como un interruptor mecánico de paso en un solo sentido, ¿cierto? Que fuera que me daba circuito abierto, circuito cerrado. Y la caída de tensión de 0.7 voltios. Y es acá donde empezaba el B sub D. Vean. ¿Listo? Todo eso es lo que yo encuentro dentro del diodo o el cilindro que yo tengo acá. Equivalente circuitalmente hablando, ¿vale? Y ahora el diodo, ya al quitar la resistencia promedio, pues ya no la coloco acá dentro de mi cajita, porque ese sigue siendo ¿el qué? El diodo que yo tenía antes también, con su bandita negra acá. Pero ahora yo quiero que ese diodo me trabaje con K y con diodo ideal. O sea, ya no tiene en cuenta la R promedio. ¿Listo? Y el diodo ideal, que les decía antes. Simplemente es la analogía el del diodo al interruptor mecánico. Y el diodo mecánico se comporta como un interruptor abierto o cerrado, dependiendo de lo que le coloque. ¿Listo? Bueno, a modo de cuadrito de resumen, tenemos acá los circuitos.
Bueno, hablamos de un T sub R y un tiempo de recuperación inversa. Hablábamos de que tiene dos partes, tiene un T sub R y un T sub H. Un T sub T donde es el tiempo de almacenamiento, y el tiempo se me olvidó el T sub T, de organización y almacenamiento, donde cada uno de ellos aporta algo y ese tiempo de recuperación en inversa es el tiempo que tarda mi diodo de pasar de conduciendo, porque aquí venía conduciendo, ¿cierto? A pasarlo hasta bloqueo que ya no venía conduciendo. ¿Listo? Bueno, como características también quiero que repasemos un poco lo concerniente a las características del diodo. Entonces, ustedes en las hojas de datos, como la que tenemos en pantalla, van a encontrar o encuentran en las características de los diodos, que en este caso, un segundito a ver si me falta, no acá. En este caso podemos empezar a leerlas de la siguiente manera. El B sub F, que es ese que tenemos acá abajo, este de acá, B sub F, es el voltaje de corriente en directa. Recuerden que nosotros usamos muchos términos que vienen o con raíces americanas. Entonces este B sub F es de forward. ¿Listo? Voltaje en directa. El I sub F, ¿dónde está el I sub F? Acá, corriente en directa. Entonces estos son los valores máximos que soporta nuestro diodo. O sea, hasta cuánto se puede llegar a utilizar ese diodo. Entonces, hasta 500 miliamperios. ¿Sí? Y voltaje máximo hasta 1 voltio para una corriente de 200 miliamperios. Perdón, para un voltaje, sí, un voltaje entre 0,85 y 1 voltio máximo para una corriente de 200 miliamperios. Para una corriente de 10 miliamperios ya cambian los valores, ¿ve? ¿Sí? La corriente en inversa, o sea, esta es nuestra I sub S, ¿listo? ¿Cuánto está acá? Para un voltaje de bloqueo o en inverso, acuérdense que es el bloqueo, el voltaje por polarización inversa de 20 voltios, una temperatura de operación de 125 grados centígrados de ambiente, de operación del ambiente, mejor dicho, soporta 500 nanoamperios. Para 100 voltios en inversa, la misma temperatura, 125 grados centígrados, soporta 1 microamperio. Y para 20 voltios y una temperatura de 25 grados centígrados, soporta 2 nanoamperios. Y para 100 voltios a 25 grados centígrados soporta 0,5 nanoamperios. La corriente de acceleración inversa ya la vimos. Corriente. La voltaje. Bueno, acá está voltaje de ruptura, que también lo pueden encontrar como V sub break. Es el voltaje, básicamente, cuando ya el voltaje al cual ya se va a romper el dispositivo o se va a dañar físicamente. La capacitancia, cuando trabajamos con frecuencia, esa capacitancia tiene influencia porque pues puede provocar cambios en las frecuencias o armónicos, ¿sí? Donde ya empieza a fallar el dispositivo, cambia su comportamiento. Recordemos que
Si yo voy a mirar un espectro, ¿sí? Un espectro es, en un espectro yo miro en función de la frecuencia, ¿cierto? En la frecuencia yo puedo mirar en la magnitud de las componentes, ¿sí? Esto es, supongamos que es algo así, ¿sí? Bueno, ahí quedó chamboncito, pero se entiende. ¿Listo? Entonces acá tengo que estas tienen una magnitud acá, ¿sí? Y esa es mi señal que yo quiero entrar a mi dispositivo y que quiero que pase al otro lado y trabajarla, operarla, bueno, no sé, tenerla ahí. ¿M? Pero si mi dispositivo tiene una capacitancia que para alguna de estas frecuencias, no tiene frecuencias, ¿sí? Se comporta como una capacitancia resistiva, una reactancia, sí, una capacitancia resistiva alta. Pues, ¿qué pasa? Que cuando yo vaya al otro lado a mi salida, pues ya no la voy a encontrar igual. Ya puedo que encuentre esto así y esto así. Es decir, que la componente de esta frecuencia 1, cuando pasó por ese diodo que tenía esa capacitancia, se comportó como una resistencia y me atenuó esa señal, ¿cierto? ¿Sí me voy a entender? ¿Usted ya vio circuitos? ¿Alguno de ustedes ya vio circuitos? Y Ana Paola, ¿estás ahí? ¿Y Ana Paola, estás ahí? Pregunta que si alguno de ustedes ya vio circuitos que ya X sub C es igual a 1 sobre pi por E por C o por F por C, o L, X sub L que es igual a 2 pi por F por L, que la llaman también reactancias capacitivas o inductivas. Sergio Núñez, ¿estás ahí? Sergio, Jairo, Señor ingeniero. les pregunta que si alguno de ustedes ya vio circuitos. Ah, sí, sí, señor. Ese circuito es prerequisito para ver electrónica. Ah, entonces a todos vieron circuitos. A menos de que le haya metido gol al sistema, no creo, ¿no? ¿O sí? ¿Se ponen a eso? No creo. Parece que todos son juiciosos. Entonces, ¿se acuerdan Señor, es que ingeniero no se le está escuchando bien. que les decía que si alguno metió electrónica sin haber visto circuitos y se pusieron a hacerle gol al sistema? Ah, no, no, eso no se puede. Ah, bueno, está bien. ¿Vieron esa fórmula que tengo acá escrita? ¿Sí las tienen presente? Sí, señor. Entonces, porfa, esta fórmula, si ustedes recuerdan acá, dependiendo del valor capacitivo y la frecuencia que yo esté utilizando, se comporta como una resistencia capacitiva, una reactancia capacitiva, ¿cierto?
Entonces es lo que les digo, cuando yo tengo dependiendo de esta capacitancia que tiene mi dispositivo semiconductor, acá miren en la G, tiene una capacitancia interna. Si esa capacitancia, su valor, se comporta como una reactancia capacitiva para mi frecuencia, pues ¿qué pasa? Al otro lado, si esta es mi entrada de esa señal en frecuencia, si tiene una F sub 1 y tiene esta magnitud o esta amplitud, y mi capacitancia se hace resistencia a esa frecuencia, a esa señal, pues ¿qué pasa? Cuando yo vaya a ver esa señal en mi salida, esa frecuencia 1, ¿sí? Si esto es mi entrada y esto es mi salida, esa frecuencia 1 se va a ver atenuada, ¿sí? Si yo la quiero atenuar, pues excelente. Pero si yo no la quiero atenuar y me pasa este efecto, pues hombre, me está haciendo daño a mi señal. ¿Listo? Entonces, este valor capacitivo, cuando yo trabajo con valores diferentes de frecuencia y son sensibles o no necesito cuidarlos o no quiero que se pierda información, debo revisar este valor capacitivo, ¿sí? Que la frecuencia de operación no me vaya a dañar, no me vaya a dañar esa señal. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto no quede claro eso, pero es un valor que tienen que tener en cuenta. La potencia máxima de disipación debe estar por acá. Miren, acá está. Potencia máxima de disipación, acá está. Sí, acá está. Que es la potencia máxima que puede manejar mi dispositivo. Después de esa potencia, de disipación de potencia, empieza a salirse de la zona de operación y puede llegar a dañarse. El dispositivo puede llegar a dañarse si le coloco potencias de máximas o por encima de la máxima de operación. El tiempo de recuperación en inversa también está acá. Tiempo de recuperación en inversa, empieza con 3 microsegundos. ¿Por qué es importante ese tiempo de recuperación en inversa? Dijimos que es como un switch, ¿cierto? Eh, Ayúdenme a pensar un ejemplo donde normalmente necesita hacer un switch o un cambio, ¿sí? Eh, por ejemplo, para ver una luz oscura, ¿sí? Se llama así luz oscura. Eh, si yo tengo acá mi diagrama de tiempo, ¿sí? Y acá tengo mi voltaje. Y yo ahora quiero que está trabajando acá, ¿sí? Aquí está trabajando, está conduciendo o tiene mi señal. Y yo requiero que esté un intervalo de tiempo determinado apagado, pero que es un tiempo muy pequeño, ¿sí? Pero, pero mi diodo, la señal de mi diodo, entonces viene acá y este delta de T, este delta desde donde necesito que esté apagado mi circuito, es más pequeño que el tiempo en el cual mi diodo va a apagarse y va a volver aquí a cero. ¿Sí me hago entender? Acá está, en este intervalo de tiempo, acá viene mi señal en directo. ¿Listo? Esto viene trabajando en directo. Y acá en este delta de T necesito que mi diodo se apague. ¿Sí? Acá necesito que mi diodo quede apagado. Mi circuito, necesito obligar a mi circuito a que esté apagado porque así debe funcionar. Y el diodo que yo le metí necesita todo este tiempo que yo estoy viendo acá para llegar y bajar a I sub S, o sea, saturación, y subir hasta cero y quedar en inverso, o sea, apagarse. ¿Sí? Acá viene en directa,
Uy, qué pegadatos. Acá viene en directa. No mejoró, pero bueno. ¿Listo? ¿Qué creen que ocurre ahí? A ver, ¿cómo está aquí en la lista? Acá, Camila está de primeras. Camila, ¿qué crees que le va a pasar a mi circuito? Digamos que en ese intervalo de tiempo tenía que encenderse mi lámpara auxiliar. ¿Sí? ¿Cierto? Se apagó y acá tenía que apagarse para que entrara la lámpara auxiliar en funcionamiento y se alcanzó a prender la lámpara auxiliar, o sea que se apagó la lámpara principal y iba a entrar la auxiliar. Nicole, ¿estás ahí? Sí, señor. Pregunta, ¿se me escucha bien? O que ahorita creo que fue Jairo que se escuchaba mal. No, sí, señor, yo estoy escuchando bien. Vale. Sergio, ¿estás ahí? Sí, señor. Sergio, su merced, ¿qué cree que pasaría acá en este ejemplo? Es que eso es lo que quiero que vean. Vean. Recuerden que el tiempo de recuperación en inversa es el tiempo que demora el diodo de pasar de conducción a bloqueo. Entonces, si yo necesito que ese diodo vaya acá, en este intervalo de tiempo, llegue y bloquee y vuelva a conducir, ¿sí? Entonces yo realmente necesito que el diodo haga esto mucho más rápido de lo que está haciendo ahí y vuelva a conducir acá. Pero el diodo que yo estoy teniendo tiene la curva roja. O sea, el diodo que tiene puesto hace esto. Es decir, que si se dan cuenta en esta curva, realmente nunca va a llegar a corriente cero. Porque cuando vaya a entrar, cuando el delta de T pasa, ya otra vez está alimentándolo y sigue conduciendo. Mire. Nunca llegó a corriente cero. Entonces, este tiempo de recuperación inversa siempre tiene que tenerse en cuenta por eso. Porque si yo necesito que él conmute, o sea, que pase de conducción a bloqueo bastante rápido, pues el diodo debe ser capaz de responder a eso. Si coloco un dispositivo que es muy lento y la frecuencia de operación, la velocidad de trabajo es muy rápida, la que yo necesito, no va a funcionar. Me va a dañar todo y posiblemente eh, no tenga el comportamiento en mi circuito deseado. ¿Listo? Bueno, ya paso porque creo que me extiendo demasiado y estamos en repaso. Qué pena con ustedes. Aquí hay un comento para borrar todo rápido. Sí. Bueno, acá tengo otro que es el qué, los rangos de operación en temperatura. Mm, este es el voltaje de bloqueo o este. Este V sub B es el voltaje en inverso. ¿Listo? Polarización en inversa con esta corriente. ¿Listo? Esta temperatura es la almacenamiento, la de operación, o sea, después, por encima de esta temperatura de la operación, la juntura, o sea, la unión, ya se daña. O sea, se quedan cortos ya. Se comportaría como un alambre en un tubito ya. No, no, se desaparece la unión PN. Las temperaturas de la conexión, o sea, de los conectores metálicos que están a cada extremo del dispositivo.
Acá otra vez está nuestra potencia máxima. Esta potencia se calcula igual que cualquier otra potencia. Esa potencia se calcula con P sub D igual a I sub D por B sub D. Entonces, estos valores, el de corriente y el de cada tensión, nunca deben superar esta potencia para no dañar el dispositivo. ¿Listo? Creo que no hay más ahí que sacar de ahí. Este de acá es que a partir de 25 grados centígrados, por cada grado centígrado adicional, esta potencia máxima disminuye en un 3.33 milivatios. Es decir que 100 milivatios a 10 grados, pues me va a reducir 33 milivatios. O sea, ya no sea 500, sino 467 milivatios. ¿Sí me hago entender? La corriente máxima, ¿dónde estaba? Acá. Corriente directa continua. Esta corriente es la de operación, es decir, que no quiere decir que tenga picos, que puede soportar picos. Mira, acá está el pico de 600, ¿sí? Picos, ¿sí? Pero la que puede someterse así y sostener permanentemente es 500 miliamperios. ¿Listo? Entonces, esta que está acá y sub F minúscula es la que yo puedo meter el B minúscula o el I minúscula que les decía, la que varía en el tiempo. Esta como es la directa continua, es la que yo puedo, la promedio que puede sostener en el tiempo él. ¿Listo? La señal continua. A ver, ¿qué vamos a hacer por ahí? Sí, los hemos visto, ¿no? Sí. Estas gráficas me van a dar comportamiento de frecuencia más que todo con respecto y factores. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, este de acá. Miren. Ay, ¿qué se hizo? Allá lo vi. Entonces, esta es la potencia máxima que soporta, ¿no? 500 hasta 25 grados centígrados. Ahí para allá, a medida que va aumentando la temperatura, va disminuyendo la potencia máxima. Es decir, que si mi dispositivo va a trabajar a 50 grados centígrados, la potencia máxima que puede soportar, o sea, el producto de sub D por I sub D, va a ser casi 420 milivatios, ¿sí ven? Acá, 420 milivatios, por ejemplo. Entonces, esto me lo va a decir es mi hoja técnica y mis curvas, ¿listo? Vean, entonces acá está. Si yo voy a trabajar a 50, que es una temperatura común dentro de un dispositivo electrónico, 60 grados centígrados, más o menos entre 40 y 60 grados centígrados, pues ya mi temperatura se va hasta 300, mi potencia máxima se va hasta 375 milivatios. Bueno, eso es para Dios. Ya lo hemos hablado, que es la forma de verificar un diodo. Hasta ahí, ¿cómo vamos, mis estimados? Por favor, escucho comentarios, opiniones. Sergio, tengo acá a Sergio primero en la pantalla. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí se ha servido el repaso? Sí, señor. ¿Quién más está por acá? A ver, Sergio. No veo. Nicole, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien, ingeniero, pues sí es complicado estudiar todo lo de 4 semanas en una o dos, pero ahí vamos bien. Pero hasta ahora hemos visto lo de 2 semanas. Y Por llevamos eso casi digo, 5 horas. siempre es bien complicado. Pero no, sí, vamos bien, vamos bien. Bueno, 10 minutos más y aquí como para recordar la recta de carga. Y el lunes continuamos, ¿les parece? Porque yo me siento siempre, eso que tengo aquí para mojar la palabra, pero aún así siento como que estoy hablando como más de la cuenta. Pues sí, O le ingeniero. damos hasta las... Igual,
El lunes no sé si sería pues más factible como para que las 3 horas no se hicieran muy tediosas dividirla en bloques. Pues sí, es que yo no les había dicho a ustedes eso. Yo les había sugerido que si hacíamos un breakcito por ahí a la hora y 20, hora y media más o menos, para no, porque 3 horas, por lo menos en mi caso, sentado, 3 horas, yo me levanto tieso ya estar sentado, y ya soy viejito. Entonces yo pensaba siempre eso. Y ustedes pues también, yo creo que, y no es la única clase, como es uno vulgarmente, ustedes de pronto tienen más clase y también estar ahí sentados tanto tiempo debe ser complicado, ¿no? Después de cierto tiempo uno sentado ya como que no es fácil, ¿sí? No sé qué opinan ustedes. Sí, ingeniero, yo también estoy de acuerdo. Sí, entonces háganme ese favor, es que uno acá se pone a hablar y hablar y hablar y se le trata de ir el tiempo, ¿sí? En cambio ustedes de pronto, si en algún momento se llegue siendo ya una hora pasada, 5 minuticos, un breakcito, ¿sí? Va a traer uno agua, o se estira, toma aire, no sé, y lo hacemos. A mí sí me parece sano eso, la verdad, sí. Pues tanto para ustedes como para uno, ¿sí? Levantarse, estirar la espalda. ¿Listo? Entonces ahí queda recomendado, por favor. ¿Vale? Listo, ingeniero, gracias. No, ustedes, sí, sí, porque eso sí, sí es sano para todos. Y así uno mantiene la atención, porque es que después de cierto tiempo uno ya no funciona igual para recibir conocimiento. O sea, para poner atención a lo que está pasando. Hasta en la conducción recomiendan eso. Después de cierto tiempo de conducción, tome airecito y dese aire. Bueno, entonces vamos a hablar de la recta de carga. 10 minutos y vamos hasta ahí hasta que lleguemos aquí al ejercicio. ¿Listo? Como para recordar esto. Entonces, pues Jairo, me dijo que ahorita ustedes ven circuitos, ¿no? Ya deben que haber visto esa parte de mallas y eso. Entonces, acá en esta rectica de carga, resulta que tenemos normalmente una malla. ¿Listo? Entonces aquí cuadramos nuestra mallita, que nos la está indicando esta flechita, ¿sí? Y lo que hacemos es sacar los elementos de nuestra malla. Básicamente es eso. Y con esos elementos vamos a hallar, con esos valores vamos a hallar nuestra recta de carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Acá tenemos nuestra fuente, nuestro diodo y nuestra resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya teniendo nuestros valores de, de nuestra mallita, bueno, ¿cómo nos quedaría acá? Entonces acá dijimos que nos queda E igual a B sub D más I sub D por R, ¿cierto? Acá tenemos la cadena de tensión de la fuente, ¿listo? De la fuente ya la tenemos acá, del diodo y de resistencia, que es el I sub D por R, ¿listo? Y entonces acá ya tenemos que nuestro I sub DQ y B sub DQ son los que nos determinan el punto Q o el punto sobre la curva de nuestro diodo, ¿listo? Y en base a esta malla vamos a hallar los otros dos puntos, ¿sí? De la recta. Y esta recta la vamos a llamar recta de carga, que es la que nos describe el comportamiento de nuestro diodo con los elementos que lo acompañan. Y eso lo que nos da es el punto de operación y la región o región de operación del dispositivo. Entonces vamos a hacerlo con la forma gráfica, que es pues hallando estos puntos y pasándolos sobre la curva. ¿Listo? Y eso le vamos a llamar análisis por medio de la recta de carga. Eso después lo haremos con otros dispositivos y veremos que es supremamente útil. Entonces, ¿cómo hallamos los demás? Entonces, acá tenemos nuestro eje B sub D y nuestro eje vertical I sub D. Entonces, cuando B sub D es igual a 0, nos va a arrojar el punto de corte
en el eje vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que E igual a B sub D más I sub D por R. Igualamos esta B sub D igual a 0 y nos queda I sub D por R. Vemos que esto despejamos I sub D para saber cuánto vale el punto de corte con I sub D y nos queda que I sub D es igual a E sobre R. ¿Listo? Y así tenemos este valor. Y ahora lo que hacemos es decir que para hallar el punto de corte de la recta con el eje horizontal, o sea, con el eje de B sub D, pues igualamos I sub D a 0. I sub D igual a 0 nos va a dar el punto de acá. Y pues si queda I sub D igual a 0, ¿cuánto vale B sub D? Si I sub D es igual a 0, ese término me da 0, me queda que E igual a B sub D, ¿cierto? Esto vale 0, porque I sub D es igual a 0. Me queda que E es igual a B sub D. Y así tengo el otro punto. ¿Listo? Entonces ya tengo mis dos puntos y el punto donde me interseca a mi curva del dispositivo, a mi curva característica del dispositivo, proyecto el punto y obtengo el B sub de Q y y obtengo el I sub de Q. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Ok. Entonces ahí ya tengo mis ecuaciones de la malla, mi ecuación de I sub D cuando B sub D es igual a 0 y mi ecuación de B sub D cuando I sub D es igual a 0 para tener los dos puntos y poder hallar el punto Q. El punto Q es donde se va a tocar la curva con la recta que yo hallo con los dos puntos. Es decir, que yo primero tengo los valores de fuente, fuente y resistencia, ¿cierto? Y con esos valores y con la curva, yo hallo el voltaje y la corriente, que la caída de tensión sobre mi diodo, que es el voltaje sobre mi diodo, de activación o en conducción, y la corriente que atraviesa mi diodo. ¿Mm? Eso es lo que voy a hacer con esa ecuación y esa recta de carga. Ahora sí ya. Por ejemplo, tengo 10 voltios y 0.5 kiloohmios y un diodo de silicio. ¿Listo? Entonces ahí hago, ¿qué es lo primero que hago? Entonces vamos, I sub D. Uy, I sub D. O sea, me parece una D. I sub D es igual ¿a qué vimos que era I sub D? ¿Igual a qué? Jairo, ¿estás ahí? Sí, señor. Jairo, ¿a qué dijimos que era igual I sub D? A B sub D más R. ¿Yo? ¿Quién me ayuda? Víctor, ¿estás ahí? Víctor, Sí, ¿estás sí, ahí? señora, aquí estoy. Víctor, acuérdame a qué es igual I sub D. Eh, sí, a B sub D por R, ¿no? Espérame, No. espérame. Bueno, hagamos la tarea completa. Empecemos. Para empezar, vamos a hallar la malla de acá. Entonces dijimos que eso es igual a E menos B sub D menos B sub R. Entonces, me queda que E igual a B sub D más B sub R. Y B sub R es igual a, pues, la corriente de la malla, I sub D por R. ¿Listo? Entonces ahora sí me queda la ecuación. E igual a B sub D más
B sub R. Pero digamos que B sub R es igual a I sub D por R. Ahora, tenemos que hallar los dos puntos de corte. El punto de corte en el eje de corriente de I sub D y el punto de corte en el eje de B sub D. ¿Cómo lo hallamos? Para hallar el punto de corte con I sub D, decimos que I sub D es igual a, cuando B sub D vale 0, entonces quito este término de acá y lo despejo. Me va a quedar que I sub D es igual a E sobre R cuando B sub D es igual a 0. Así lo tenía escrito antes. Para hallar el punto de corte en I sub D. ¿Cuánto me daría eso? Ese I sub D. E sobre R. Me da 10 sobre 0.5. K. ¿Quién me regala ese dato, por favor? $0.02. 0.02 amperios. Eso me daría acá, en 20 mili, ¿cierto? Y ahora ya hallé el punto de corte con I sub D. Ahora voy a hallar el punto de corte con B sub D. ¿Cómo lo hago? Pues igualando I sub D a 0. Es decir, que me quita este término de acá. Que I sub D es igual a 0 y sub D por R me da 0. Entonces me queda que B sub D es igual a E cuando acá B sub D es igual a E cuando I sub D es igual a 0. ¿Listo? Entonces esta B sub D me va a dar E. ¿E cuánto vale? 10 voltios. Entonces el otro punto va a caer por allá, en algún lado allá, de 10 voltios. Y yo uno mis dos puntos para obtener una recta. Y donde esa recta me toca mi curva característica, tengo los valores de I sub D, que es la corriente que atraviesa mi diodo, y B sub D, que es el voltaje que cae sobre mi diodo. ¿Listo? Obviamente esta recta no es así. Ahorita la vemos aquí en la gráfica completa. Pero es para que se me vayan acordando. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esa mallita y de esos valores? ¿Vale? Vean, acá está. ¿Listo? Entonces acá ya tengo mi punto que hallé de 20 miliamperios. Veanlo. Ya está, punto de corte. Segundo punto de corte que hallé, donde decía que diera 10 voltios. Y donde toca mi curva característica. ¡Ay, no! Bueno, acá proyecto mi punto cartesiano hacia el eje de B sub D y hallo mi B sub DQ, es decir, la caída de tensión que tengo sobre mi diodo cuando está en directa. Y proyecto mi punto donde se intersecta la curva característica con la recta que yo hallé y lo proyecto sobre el eje D, sobre el eje vertical o I sub D, y obtengo la corriente que atraviesa mi diodo cuando está polarizado en directa o en conducción. Mi DQ. ¿Listo? Miren, acá está. Y así estoy hallando el IDQ y el BDQ gráficamente, haciendo uso de mi recta de carga. Ahí se llama análisis por medio de la recta de carga. ¿Listo? Preguntas, por favor. No, señor. ¿Sí recuerdan eso? Qué pena la insistencia. Pues más o menos. Pero tomaron nota, por favor. Es que, pues, den cuenta que no es complicado. Es hallar la malla, los dos puntos de corte y trazar la recta. Ya tenemos el IDQ y el BDQ. ¿Listo? Pero, sí, básicamente es esto que hicimos acá. Miren. Esto es. Aquí escribimos la mallita. Aquí escribimos la malla.
y despejamos igualando a cero dependiendo del eje que queremos hallar el punto de corte. Y con esos dos valores de los puntos de corte, trazamos la recta, hallamos el punto Q, proyectándolos en las coordenadas. Sergio, ¿qué tal? Bien, sí, pues se me había olvidado un poco ese tema, pero ya repasando, sí, sacará muchas dudas. Vale, Sergio. Víctor, Ok, pues bien, bien. sí, Aunque, pues es bueno, cierto. he estado muy pendiente porque estoy en el trabajo, pero Sí, pero ya vamos en la recordando, noche ¿sí? llego a repaso. Sí, claro, claro. Vale. Edinson, chat. Sí, sí, Edinson. Ok. Johan Lagos, ¿estás ahí? Sí, señor. Johan, ¿qué tal? ¿Recordando el tema? O... Sí, pues esa parte yo la tengo bastante. Pues bien, bien Ah, estudiada. listo. Está bien, Johan. Diana Paola Martínez, ¿qué tal? Diana Paola Martínez. Ah, chat. Por favor, ayúdenme porque es que uno corre el chat para poder ver las listas y vuelve y lo pone, entonces que uno me alcanza a perder. Todo entendido por el momento. Vale, y Diana Paola, muy bien. Nicole y Camila, ¿cómo vamos? Ya es que Pues no está tan difícil el tema. Yo creo que 2 ejercicios más y uno ya queda bien, bien. sí, Pues sí, aquí es más sí. cuestión de prestarle como bastante atención, pero difícil no es. Exacto, es sencillo, es más bien de aplicación de conceptos y práctica. Sí, miren, acá teníamos, estos los vimos. Entonces, acá tenemos unos 2 ejercicios, dijo Nicole, para, para el lunes, ¿está bien? No les escuché, qué pena. Me estaban hablando, no les entendí. Mm, mm. Bueno, no sé si es mi internet, pero no les escucho. ¿Jairo está hablando? Sí, señor, ya. Ah, vale, Sí, Jairo. para el lunes. Bueno, mis estimados, entonces con el permiso de ustedes voy a detener la grabación de esta sesión.